Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estamos en un nuevo fin de semana en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 3 y nuestro tema de esta semana pues son los tributos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia. Empezaremos con lo que es el objetivo de la clase de esta semana, y es que el estudiante pues tenga conocimiento acerca de los tributos, así como también de todos aquellos antecedentes de los tributos, sus fuentes y principios básicos del derecho tributario y financiero. Hablemos sobre lo que son los tributos legalmente. Los tributos son a todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado, en ejercicio pues de su poder tributario, lo hace con el objeto de obtener recursos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus fines. Y esto pues lo encontramos fundamentado en lo que es nuestro Código Tributario en su artículo número 9. Si puede decir, te lo agradecería bastante. En su artículo número 9, pues los hemos leído ya durante la semana pasada también. Está ahí lo que es el concepto de lo que son tributos. Y pues es lo mismo, si tú te puedes dar cuenta, lo que está en la diapositiva a lo que está en nuestro código tributario. Seguimos con lo que son los tributos, pero ahora con una definición doctrinaria o de la Real Academia. Y pues nos indica que el tributo es una obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe pues se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Hablaremos sobre las características de los tributos. Número 1, pues es de carácter obligación dineraria, es decir, que todos nosotros los contribuyentes pues lo tenemos que pagar de manera de quetzales, no hay otra forma de pagarlo, ¿verdad? Sino que en dinero. Otra característica es que está establecida por la ley, es decir, que se encuentran vigentes todos aquellos tributos o todos aquellos impuestos que nosotros como contribuyentes pues tenemos que pagar. Tercero, se encuentra exigida por el poder tributario del Estado. Es decir, como dijimos, se encuentra establecida por la ley, pero realmente pues es el Estado quien exige el pagar ese tributo, ¿sí? 4, se destina al sostenimiento de todas aquellas cargas públicas. ¿Y cuáles son todas aquellas cargas, verdad? Las obras públicas que se tienen que cumplir. Y número 5, también dice que otra característica de los tributos es que contribuye a su fin supremo del Estado. Y recordemos una vez más cuál es el fin supremo del Estado. Es el bien común. Y el bien común pues es lograrlo a través de que haya educación, salud, vivienda, infraestructura, etc. Hablemos ahora de lo que son los antecedentes de los tributos en Guatemala. Realmente la palabra tributo pues viene de la voz latina tributum, que era utilizada en la antigua Roma hasta el año de 168 a.C. para designar lo que era el impuesto pues
que se tenía que pagar, dice que cada ciudadano, de acuerdo con el censo, y que era recaudado por las tribus. Realmente durante el imperio, dice la palabra tributo, realmente se utilizó como el nombre de los distintos gravámenes fiscales que pesaban directamente sobre los propietarios de tierras sometidas al Senado, y este pues se denominaba expendio. Continuamos con lo que es los antecedentes de los tributos en Guatemala, y pues aquí ya vemos que los reyes también, con el objeto realmente de incrementar su patrimonio y el de los súbditos, se mantenían en constantes guerras. ¿Con quién? Con los vecinos. Pues el resultado realmente de la victoria era la obtención de los tesoros del derrotado y la adquisición de nuevas tierras y súbditos. Es decir, que ellos peleaban entre sí, pero el ganador tenía que dar todos aquellos bienes o todas aquellas tierras que tenían. Y dice que ya con esto, pues ellos incrementaban lo que era su patrimonio. Continuamos. Luego dice que el consentimiento, pues también del tributo, se presenta como un derecho de los súbditos opuestos a la facultad de los monarcas de acudir constantemente a ellos, pues en demanda de todos aquellos recursos. Pero hablemos desde el punto de vista del súbdito. Dice que este pues era fundamentalmente un derecho de defensa. ¿Por qué? Porque era una garantía y una seguridad frente realmente a la arbitrariedad y al abuso de los reyes. Continuamos con lo que es antecedentes de los tributos en Guatemala. Y aquí pues puede establecerse de esta forma el origen primario de los tributos, y fue pues la ambición de los reyes y de los nobles por adquirir nuevas riquezas, que para obtener dicho objetivo era necesario realmente mantener grandes ejércitos, los cuales para su mantenimiento requerían pues la utilización de las grandes cantidades de bienes, los que al ya no poder ser suministrados por el propio rey, hizo una necesaria petición de colaboración a los nobles, y al no alcanzar dicha colaboración, pues se impone la contribución obligatoria para el súbdito, la cual pues después se hace extensiva a los vencidos de la guerra. Hablemos lo que son los antecedentes históricos del poder tributario. Es probable realmente que en Guatemala los primeros vestigios de la historia escrita pues se encuentra en lo que es el Popol Vuh, también conocido en los nombres o manuscritos de Chichicastenango, la Biblia Quiché y el libro sagrado, lo cual es una fehaciente demostración de que se tiene un patrimonio cultural valiosísimo. Es decir, que todos aquellos tributos pues se encuentran, ¿verdad?, escritos en el Popol Vuh, y también conocido pues como el manuscrito de Chichicastenango y la Biblia Quiché, y el cual es también el libro sagrado.
Entonces, tenemos realmente en Guatemala, contamos con un patrimonio muy valioso y pues nos podemos dar cuenta que desde la antigüedad ellos escribían o buscaban la manera de cómo quedar grabados todo esto, ¿sí? Antecedentes históricos del poder tributario en Guatemala. Ahora vamos a lo que es la época colonial. Realmente, pues, la conquista de Guatemala significó el desaparecimiento, ¿verdad?, parcial o total de muchos pueblos indígenas, su forma de vida, su religión, causando aún esto un gran cambio, ¿verdad?, en estas sociedades. ¿Por qué? Porque la necesidad por parte de los conquistadores realmente era obtener la mayor cantidad de ganancias de la conquista. Y esto pues vino a causar que cualquier medio era utilizado para llegar a la realización de ese fin. Seguimos con lo que son los antecedentes históricos del poder tributario en Guatemala. Y aquí pues ya aparece lo que es la esclavitud, la expropiación de bienes que durante años pues pertenecieron a comunidades indígenas. No solamente los materiales, sino que también las cosas humanas. La tributación, el repartimiento, la encomienda y muchas cosas más irán configurando la historia en Guatemala, dándole un giro pues total a la misma e impactando seriamente en lo económico. Y realmente pues esto hemos visto de cómo ha ido impactando cada vez los tributos en Guatemala. Seguimos con lo que es la historia del poder tributario, pues, y hablamos ahora sobre lo que es la corona española, la cual impuso desde el principio un fuerte sistema de monopolio comercial. Realmente ninguna provincia americana pues podía comerciar con otra potencia que no fuera España. Se estaba en la época del mercantilismo, donde la acumulación de oro y plata era la primordial, así como la protección de la industria y el comercio nacional, otorgando así monopolios y creando pues un mercado cerrado con las colonias donde no se permitió a otro estado de participar de las riquezas de América. Imaginemos, fueron tan cerrados que no permitieron que participara las riquezas de América. Y también tenemos pues como antecedente histórico que todas estas cosas que se han dado realmente ha dado una situación que fue hábilmente aprovechada, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por los comerciantes guatemaltecos, quienes, deteniendo dicho principio, realmente impusieron su monopolio sobre el resto de las provincias del reino, constituyéndose en los únicos intermediarios entre la metrópoli y el reino de Guatemala. Empezamos ahora, dejamos atrás lo que es la historia de todos los antecedentes de los tributos y damos paso ahora a lo que es las partes en que se divide el derecho tributario. Realmente, pues el derecho tributario se divide en dos, una parte general
y una parte especial, las cuales estudiaremos a continuación. Dijimos, las partes en que se divide el derecho tributario son dos, una parte general y una parte especial. La parte pues, general dice que es aquella que está comprendida las normas aplicables a todos y cada uno de los tributos. Es decir, es toda aquella parte teórica más importante, porque en ella pues están comprendidos todos aquellos principios de los cuales realmente pues no se puede dejar de prescindir en los estados de derecho. Y para lograr que la coacción, que significa el tributo, esté regulada en forma tal que imposibilite su arbitrariedad, así la cual se encuentra pues en lo que es el Código Tributario. Es decir, que la parte general comprende todas aquellas normas y vigentes que se encuentran, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos contribuir con nuestros impuestos. O sea, es la parte que se encuentra normada en nuestros códigos, en la cual nos especifica qué impuestos o qué tributos son los que tenemos que pagar. Seguimos con lo que es las partes del derecho tributario y ahora pues vamos a hablar sobre la parte especial. Y la parte especial pues es aquella que está comprendida en las disposiciones específicas sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario. Entre ellos pues se puede mencionar como ejemplo la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto sobre la renta, entre otros. Es decir, que en la parte general nosotros miramos, nos indica, mire, tiene que pagar cada contribuyente, que tiene que pagar los tributos. ¿Y cuáles son esos tributos o en qué se clasifica? En lo que son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Pero solo nos indica cuáles son esas clases de impuestos. Pero ya en la parte especial del derecho tributario me dice, mire, usted tiene que pagar el IVA. Entonces, pero como realmente no nos lo dice en el Código Tributario, tenemos una ley que es el del IVA o el impuesto al valor agregado, el cual me indica en esta norma jurídica cuánto es el valor, cada cuánto trimestralmente, mensualmente, cómo lo tengo que pagar, cuánto es lo que yo tengo que pagar. Entonces, a eso hace referencia lo que es la parte especial. Dijimos entonces, en conclusión, la parte general, pues solo me habla en que yo tengo que pagar un impuesto en ciertas normas jurídicas, como por ejemplo lo que es la Constitución, que ya hemos visto en su artículo 235 y también el Código Tributario, lo que me habla en el artículo 9, lo que son los tributos, el artículo 10, las clases de tributos, pero no me dicen nada más, ¿sí? Entonces, aquí viene la parte especial, en la cual pues, a mí me dice, mire, vamos y tenemos una ley en Guatemala, que es de la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, etcétera. Entonces, escudriñemos esas normas jurídicas y vamos a saber cuánto nos toca que pagar, cada cuánto tenemos que pagar. Entonces, en eso es la parte especial. Hablemos sobre lo que es la autonomía del derecho tributario.
Es importante pues recalcar que aunque los tributos existen desde hace pues muchos siglos, esto pues no implicaba que existiera un verdadero derecho tributario. Su autonomía pues surge cuando se hizo un ordenamiento jurídico siguiendo los principios y métodos de la ciencia del derecho. Y cuando éste pues viene y se separa de la actividad financiera de la hacienda pública. No obstante, la autonomía del derecho tributario es general. ¿Por qué? Porque no pierde de vista su integración e interacción con las demás ramas del derecho. Por lo tanto, podemos decir que la autonomía del derecho tributario en algunos aspectos realmente pues es relativa, sobre todo en el derecho procesal tributario. ¿Por qué? Porque algunas de sus instituciones pues se derivan del derecho administrativo. Continuamos con lo que es la autonomía del derecho tributario. Realmente el derecho tributario podemos decir también que es una disciplina autónoma. ¿Por qué? Porque esta contiene sus propias normas, entre las cuales destaca el Código Tributario, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Tributación Municipal. También es autónoma porque existe una doctrina de derecho tributario y porque existen cátedras dedicadas al mismo. A su vez, es necesario tener en cuenta que la jurisprudencia es la fuente del derecho, que si bien es cierto, pues que el legislador no hace pues referencia, ¿verdad? Expresa a al derecho tributario. Es decir, que es claro que se debe tener en cuenta a la misma. Y pues muchas veces se ha discutido si el derecho fiscal es una disciplina, ¿verdad? Más al derecho o si esta pues es parte del derecho administrativo. Hay varios partidarios o varios autores que consideran que la autonomía al derecho fiscal está, pero hay otros que dicen que no. Realmente se considera que la existencia de ciertos particularismos, ¿verdad? De esa materia, pues permiten su independencia como una rama del derecho y que ese pues es autónomo. Continuamos y yo te voy a dar en conclusión mi opinión si el derecho tributario es autónomo. Aquí. Yo te voy a decir de que para mí el derecho tributario es autónomo. ¿Por qué? Porque cuenta con sus propios principios, normas jurídicas y se encuentra, es cierto que está regulado en lo que es la Constitución, en lo que es Código Tributario, pero tiene sus propias leyes vigentes. Como dijimos, aquí mencionamos la ley del impuesto sobre la renta, pero también está la ley del IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Entonces, para mí, el derecho tributario es autónomo. Sí, hablemos lo que son las fuentes del derecho tributario. Y pues, ¿de dónde nace? ¿De dónde se origina el derecho tributario? El derecho tributario nace, antes que nada, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos, es nuestra alta norma jurídica y sí, aparece lo que es el derecho tributario regulado en la Constitución. También aparece en lo que son los tratados internacionales, así como también lo que es
la ley, es decir, ¿verdad? Y pues también las leyes delegadas y leyes, perdón, así como también los reglamentos. Y también contamos con lo que es la jurisprudencia del derecho tributario. Cada uno de estos pues los estudiaremos a continuación y verificaremos por qué nace, en dónde está regulado. Hablemos sobre la fuente del derecho tributario en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y realmente, dijimos, es la primera fuente del ordenamiento tributario guatemalteco. Esta, como una norma suprema del ordenamiento jurídico, condiciona pues los modos de creación de las normas restantes que la desarrollan y que no pueden oponerse a ella. Y en caso que una norma ordinaria pues se opusiera a lo dispuesto a la Carta Magna, dijimos, esto va a ser inconstitucional. Entonces, nuestra primera fuente sí está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y esto lo vimos la semana pasada, que se encuentra pues normada en nuestra Constitución y está en el artículo 239, si no estoy mal. No sé si tú me pudieras acompañar. Nuestro fundamento, que es el principio de legalidad. Y ahí pues encontramos que sí dice, ¿verdad? Principio de legalidad. Y dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Ahí nos menciona varias, entonces quiere decir de que sí está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Continuemos. Hablemos pues de los tratados internacionales como una fuente del derecho tributario. Esta pues está debajo de lo que es la Constitución y la primer fuente por orden de jerarquía son los tratados y convenios internacionales, como las leyes ordinarias, y cuando los mismos pues, no son de derechos humanos. Esa pues es una posición aceptada generalmente por la doctrina, aunque existe una corriente que sostiene que pues artículos entre los tratados y el derecho interno no existe pues jerarquía, sino es solamente una distribución de materias. Pero en Guatemala recordemos que sí venimos y respetamos los tratados internacionales. Recordemos que son acuerdos entre dos países. Otra fuente del derecho tributario es la ley. Y fuente inmediata del derecho, pues tiene un papel central en el derecho tributario, por lo imperioso del principio de legalidad que establece que solamente el Congreso de la República puede decretar toda norma tributaria, así como las bases de la recaudación. Si te recordarás, lo leímos en el artículo 239 de nuestra Constitución Política de la República. Entonces, sí está regulado en lo que es la ley. Y nos indica ahí que es al Congreso de la República quien tiene o
quienes son los únicos que pueden decretar una norma tributaria. Seguimos con las fuentes del derecho y damos el paso ahora a lo que son las leyes delegadas y decretos leyes. ¿Existe realmente diferencias sustanciales entre las leyes delegadas y los decretos leyes? Siendo pues las fuentes del derecho, estas se emiten los decretos leyes. ¿Cuándo son emitidos los decretos leyes? Pues cuando existe una guerra, una grave crisis financiera o cuando se encuentra en el poder un gobierno de facto. Y tenemos como ejemplo, podemos mencionar qué leyes han sido creadas en un gobierno de facto. Pues tenemos nuestro Código Civil, Decreto Ley 106. Eso dice ahí, Decreto Ley, ¿sí? 106 del Congreso de la República. Y otro, pues, que fue creado en un gobierno de facto fue el Código Procesal Civil y Mercantil, si tú te recuerdas, el Decreto Ley 107, muy bien. Entonces, estos son creados por un gobierno de facto. Hablemos ahora de lo que son las leyes delegadas. A diferencia de los decretos leyes, estas leyes delegadas se configuran, ¿verdad?, cuando le corresponde al organismo legislativo en exclusividad emitir las leyes, o sea, delega la función al organismo ejecutivo, aunque estas prácticas no son realmente admisibles en nuestro país, es decir, pues estas no se dan. Hablemos también lo que son las fuentes del derecho, pero lo que son los reglamentos. Los reglamentos pues son elementos muy importantes en el derecho tributario. Los reglamentos emitidos por el organismo ejecutivo y de imperiosa necesidad para lo que es la ejecución de las leyes contienen el desarrollo pues de la ley respectiva y ocupa una posición de subordinación. La reglamentación de las leyes pues es una función administrativa que corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, recordemos, sí contamos en Guatemala con todos estos reglamentos, ¿verdad? Continuamos y hablamos ahora lo que es la jurisprudencia como fuente del derecho tributario. Y pues nos indica que es el conjunto de principios y normas, pero que también de poderes e instituciones cuya función realmente es la producción y aplicación institucional del derecho. Es decir, que se fiscaliza y especialmente la tributación necesita de la jurisprudencia, pero de una manera muy especial. No, es decir, no se da siempre, sino que es de unas maneras especiales que vamos a obtener el derecho tributario como jurisprudencia. Hablemos ahora sobre lo que son los principios del derecho tributario. Los principios constitucionales que rigen el derecho tributario son únicamente pues aplicables al mismo, por lo que no podemos invocarlos en otra área del derecho. Es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala establece los mismos en materia tributaria, entre los que están básicamente encontramos a continuación. Es decir, ¿qué me quiere dar esta diapositiva? Entender que los
principios que vamos a estudiar a continuación solo se van a dar en materia tributaria. No van a regir en materia civil, penal, administrativa. No, solo dice en materia tributaria. Solo ahí vamos a observar estos principios. Y pues nuestro primer principio del derecho tributario es el principio de legalidad, el cual pues es aplicable únicamente al derecho tributario, consagrado en el artículo 239 de nuestra Carta Magna. Si te recuerdas, lo leímos anteriormente, en el cual pues verificamos que sí, y como su epígrafe lo dice, principio de legalidad. Realmente, aunque existe el principio de legalidad como una generalidad pues, del derecho de Guatemala, también corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes. Dice, pues ahí nos indica nuestra Constitución, si tú estás revisando en nuestro artículo 239, dice el hecho generador de la relación tributaria, están otras también, está el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, entre otras, etcétera, ¿sí? Entonces, tú puedes verificar ahí que sí realmente se encuentra el principio de legalidad como principio del derecho tributario. Es uno de los que vamos a aplicar en materia tributaria. Pasamos a nuestro siguiente principio del derecho tributario y es el principio de capacidad de pago. Y este pues nos indica que es exclusivamente, está relacionado con la aplicación del tributo, por lo que se encuentra establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no lo coloqué, si quieres me puedes acompañar al artículo 243 de nuestra Constitución, y el cual, pues, si tú te das cuenta, dice cabal lo que es el epígrafe, principio de capacidad de pago. Dice, el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Nos vamos a quedar ahí. Entonces dice el principio de capacidad de pago. ¿Qué me quiere decir esto? Que no todos los contribuyentes vamos a pagar lo mismo, porque no todos contamos con la misma capacidad, pero que sí vamos a contribuir con nuestros tributos, aunque sea de diferente manera o con diferente capacidad, pero siempre lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque sí está establecido en la norma jurídica. Dice que el sistema debe de ser justo y equitativo. Y para tal efecto, pues las leyes serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Hablemos sobre lo que es el principio de irretroactividad. Y pues está relacionado con el principio de legalidad en materia tributaria, el cual pues el artículo 239 nos lo indica claramente que es el principio de legalidad, pero también nos indica que pues no va a ser de manera irretroactiva, o sea que no se va a pagar de manera retroactiva, ¿verdad? Pero también en su artículo
66, si me pudieras acompañar a lo que es el Código Tributario. También tenemos establecido allí, ¿verdad? Lo que es, lo que me habla a mí de manera irretroactivo. Vamos a estudiar. En su artículo 66. Y pues ahí me dice irretroactividad, ¿sí? Espero que tú ya lo tengas. Dice, las normas tributarias sancionadas regirán para el futuro. No obstante, dice, tendrán efecto retroactivo todas aquellas que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas siempre que favorezcan al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. Entonces, quiere decirte que tiene un principio de irretroactividad y la encontramos contenida en el artículo 66 de nuestro Código Tributario. Decir que todas aquellas normas tributarias sancionadas regirán para el futuro. No obstante, dice, van a obtener un efecto retroactivo y pues van a suprimir las infracciones y a todas aquellas que establezcan sanciones más benignas. Esto es lo que a mí me dice el Código Tributario en su artículo 66. También tenemos lo que es el principio de justicia tributaria. Y este pues es el valor máximo que persigue el derecho en su aplicación. Y la justicia tributaria es el valor más importante del derecho tributario, ya que se persigue que se paguen y se cobren tributos con justicia, ¿verdad? Para cada uno de los ciudadanos deudores del mismo y cumplan con sus obligaciones. Es decir, todos tenemos que cumplir con cada uno de nuestras obligaciones. Está el principio de no confiscación y esto pues lo encontramos regulado en lo que es el artículo 41 y 243 de nuestra Constitución, los cuales pues nos prohíben la confiscación tributaria, tanto en la creación y cobro del tributo como en el aspecto sancionatorio del mismo derecho tributario, al prohibir los tributos confiscatorios. Y el artículo 41 pues nos indica la imposición de multas confiscatorias, la cual establece además que la multa no debe ser mayor que el impuesto a pagar. Yo te invito a que tú puedas revisar lo que son aquí nuestros artículos que hemos mencionado y que les pongas una pestañita o que los identifiquen ya sea con lapicero o los marques con fluorescente. Tenemos ahora lo que son nuestras preguntas de estudio de esta semana. Pues, nuestra primera pregunta número 1 correspondiente a la semana número 3 es: defina el principio de justicia tributaria. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las partes del derecho tributario? Pregunta número 3. Defina qué son los tributos. Y pregunta número 4. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Y pregunta pues número 5. ¿Cuáles son las características de los tributos? Estas son, recordemos, nuestras 5 preguntas de estudio de esta semana. Espero que tú las puedas contestar y sea de mucha utilidad para tu estudio.
Cualquier duda, estoy a la orden y yo te enviaré pues lo que es la clase del día de hoy para que tú puedas tener un poco más de conocimiento si por algún motivo, porque ya me mandaron correos de que hay unas personas que no pudieron estar por motivos de trabajo. Trataré de hacerlos llegar. No me queda más que desearle muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Que el Señor les bendiga y que pasen un fin de semana excelente. Bendiciones.